por alto. Mil veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no pudo. Gloria al Señor. Para una campaña iba, y Dios me dio este mensaje hace unas semanas atrás. Gloria al Señor, porque así da la palabra del Señor. No como el mundo, ¿verdad?, que se pone a hablar locuras en las redes, a contestar publicaciones sentado en un inodoro de un baño. Ahí se ponen a postear, a tirar indirectas en WhatsApp mucho. No. Dice, Dios me habló estando sentado en la taza de un baño. Se ha ordenado. Amén, hermano. ¿Cómo Dios le va a hablar allí? ¿Quién vive? Dios tiene formas de hablar. Cuando usted anda cantando, meditando, orando, leyendo palabras, de repente ¡pum!, se le prende el foco. Es la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Solamente 2 versículos vamos a leer en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Leemos la palabra. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Gloria al Señor. Puede sentarse. La palabra que yo quiero compartir esta noche, voy a tratar de ser breve, pero quiero que nos llevemos una palabra de Dios en esta hora. El objetivo de la predicación es que usted y yo nos llevemos una palabra de este lugar. Dios me daba esta palabra y el tema es: necesitamos el viento de Dios en la iglesia otra vez. Necesitamos el viento de Dios en la iglesia otra vez. ¿Por qué utilizo esta palabra? Para dar a entender una verdad. Y es que en Pentecostés fue un viento espiritual. Amén. ¿Sabe? Dice la palabra que estaban reunidos los discípulos. Estaban, hermanos, esperando un número en total de 120 personas. Muchos pasan debatiendo diciendo que no, que eso lo dice el capítulo 1, pero ya en el capítulo 2 no explique que son 120. Pues no importa si son 120, si son 130, si son 20, si son 5. Lo importante es que los que estaban allí experimentaron el viento de Dios. Nosotros necesitamos el viento de Dios. Este no es un viento cualquiera. Dele palmas al Rey. Este no es un viento que lo provocó Satanás. Estos no eran corrientes marinas que pasan, hermano, al igual que en nuestros países. Allá en El Salvador, a eso de las 3 de la tarde empieza a ventilar un viento fresco, hermano, y en los cerros del oriente del Salvador, en aquellas sombras, mientras usted reposa, siente un viento que sopla del mar, y los ancianos dicen: está soplando la brisa marina, dicen, porque viene del mar. Lo que viene sobre nosotros no es brisa marina, no es algo que el hombre lo esté enviando, es el poder del Espíritu. La iglesia necesitamos entrar en una dimensión espiritual. Es necesario someternos a Dios. Cuando nos sometamos, empezaremos a ver el poder del Señor. Por eso el tema dice: necesitamos el viento de Dios. Una vez más en la iglesia, los discípulos estaban reunidos en una promesa que Cristo les había dado. El Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan. Los discípulos le preguntaron al Señor cuando los había sacado a las afueras de Betania y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? El Señor Jesús les contestó: no les toca a ustedes, no les corresponde a
ustedes, no es para ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que quiso decir fue: yo y el Padre sabemos cuándo se dará, pero una promesa les voy a dar. Dice que el Señor les dijo, el Señor Jesús literalmente les dijo: recibirán poder, quédense en Jerusalén y me serán testigos en todas las naciones, por todo el mundo, y recibirán poder. El viento de Dios estaba siendo anunciado. Eso fue lo que hizo Jesús cuando resucitó. Cuando se les apareció a los discípulos, estaban reunidos, dice el Evangelio de Juan. Cuando se reunió, el Señor les dijo: paz a vosotros, y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Era una palabra profética, porque más adelante, oiga bien, después que Cristo resucita, estuvo 40 días hablando del reino. Pasados los 40 días, el Señor aún, hermanos, desciende o sube, mejor dicho, al cielo. 10 días después de que Cristo sube, porque 50 días después de la Pascua es la fecha del Pentecostés, es la fiesta de la cosecha. 50 días literales después de que Cristo resucita, hermanos, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Estaban reunidos. Ese poder el Señor lo ha prometido al que lo busca, al que lo anhela, al que lo pide, al que se guarda, al que lo añora. Nosotros necesitamos el viento de Dios, necesitamos ese viento recio que sople nuestra vida. Se tiene que acabar esa vida mediocre, se tiene que acabar, amado hermano, en nosotros ese evangelio pasa vida, pasa tiempo. Es tiempo de que paremos las antenas como él, es tiempo que nos tiremos a la oración. Hay que empezar a pedir a Dios: Dios mío, mande el viento sobre la iglesia. Dios pone su parte. Dios siempre ha puesto la parte que le toca a él, y hay una parte que a mí me toca. Alaba al Señor todavía. Mientras estaban, oiga bien, los discípulos estaban, dice, en oración, oiga bien. Después que el Señor subió al cielo, dice que los discípulos fueron a predicar a todas partes, ungían los enfermos con aceite, echaban fuera los demonios. Dios lo que quiere es obediencia. Hay mucha gente que dice: no, yo no pongo manos porque cuando yo oro no pasa nada. ¿Y quién te ha dicho que vas a sentir todo de un solo? Yo no canto, yo no predico porque no pasa nada en el pueblo. ¿Y qué está esperando usted? Si es que es contra el diablo que está peleando. El diablo va a querer callar, el diablo va a querer bajar del altar. En esto hay que aguantar y seguir adelante. Yo por eso no estoy de acuerdo con mucha gente que dice: hoy no me dio el privilegio, hermano. ¿Por qué? No ando nada que transmitir. Desde ya se lo digo que quebrado anda. Quebrado anda. Usted pensará que uno cuando estuve aquí todo el tiempo anda bien. Mire, yo han habido veces que he predicado aquí, que siento que ya voy a caer doblado, muerto de dolores físicos, y digo yo: Dios mío, no sé ni cómo prediqué. Pero de repente empiezan algunos a decirme: pastor, Dios me habló. Hermano, me escriben y me dicen: pastor, esa palabra era de Dios. Y Dios comienza a confirmar lo que él hizo, pero en el momento yo no sentí nada. Esto no se trata por sensación, porque el sensacionalismo es que está quebrando a los cristianos. A Dios hay que servirle, sientas o no el poder de Dios. A Dios hay que honrarle, antes como ande. Amén. Ahí anda triste la hermana porque no le dio nada a la clienta cuando estaba limpiando la casa. Amén. A una le dio un doble, a usted no le dio. ¿Por qué es el problema suyo? ¿Quién vive? Se le fue el gozo. La hermana salió a trabajar del Chipotle, no digo el Dunkin' porque me han puesto con play. Amén. Sale de trabajar del Chipotle, pues ninguna trabaja ahí en la que tenga que. Sale de trabajar la hermana y brava porque no le dieron bono. ¿Y qué importa que no te den bono? Lo que importa es que hagas bien tu trabajo en donde te desempeñas. Y lo importante es que Dios esté viendo ese corazón. Dios está esperando. Dios sigue esperando. El altar de Dios sigue esperando esas lágrimas. El altar de Dios sigue esperando a esa mujer que derramaba su alma en 5 o 7 días de ayuno. El ángel de Jehová quiere llegar a ese cuarto a hablarte.
El Espíritu Ramasacando Ramasá, el Espíritu Santo de Dios quiere seguir obrando en los cristianos, pero hay que buscarle de verdad. Dios se va a mover, pero tenemos que buscarle. Bendito sea el Señor. Necesitamos el viento. Necesitamos el poder pentecostés. Aquellos cultos, hermano. Me recuerdo aquellas vigilias que habían antes, hermano. Se levantaba una anciana de este costado y pasaba al frente y nadie sabía la vida de nadie. No existía nada, ni inteligencia artificial, no habían teléfonos. Habían unos telefonotes que parecían bloques que botaban los canceles de paredes. Nadie podía chambrearle a nadie. De repente aquella ancianita, tal vez no agradable para muchos, tal vez mal vestida, mal comida, pero una anciana llena del poder de Dios, y comenzaba a decir: dice el Señor que aquí hay uno que le viene la prueba y está asustado, y comenzaba a decir: pasa para acá fulano, y comenzaba a ministrarlo, y aquella vida comenzó a llorar porque Dios estaba hablando a través de su sierva, porque el viento de Dios estaba en la iglesia. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos que se vuelvan a encender esas llamas en los altares. Dios está buscando esos Elías que se levanten a reparar el altar de Jehová que está arruinado. Tenemos que levantarnos a reparar el altar de Jehová. Un reto para usted, hermano caballero, y para mí, y es que el altar de Jehová se tiene que volver a encender. Pongamos una piedra, así como Israel. Gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios. Y no es unción de micrófono, no. Siento el poder de Dios en mi vida. Le voy a decir algo. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, Dios les dio una orden que por cada tribu tomaran una piedra y la colocaran. Ahora Dios te da una orden a ti. Ahora Dios me ordena a mí que edifiquemos un altar. Hay que cruzar el Jordán, hay que tomar piedra, hay que decir: esta tierra es de Jehová. Mira cuánta oposición para que entremos a ese local. Pero ese local será viento de Jehová y será altar de Jehová. Lo creemos, lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Salvador. Amén. Cada una de las tribus era responsable de poner una piedra. Cada uno de los hombres que llevaban el arca de Jehová, ahora no es un arca literal, ahora es espiritual. Ahora no solo la llevan los sacerdotes, los hijos de Leví, los hijos de Aarón. Ahora somos todos. Él como presidente, este servidor como pastor, mi hermano como copastor, mi hermano como músico, mi hermano como parte del hermano de la sociedad de caballeros. Todos, incluyéndolos todos, llevamos el arca de Jehová. El arca de Jehová es Cristo. El arca de Jehová es Cristo. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe ser santo. Por lo tanto, debemos honrarle. Por tanto, debemos guardarnos, sabiendo que la lucha no está fácil. Hay una cantidad de brujos y agoreros atacando las iglesias. Hay una cantidad de hermanos, de hechiceros practicando brujería, ayunándole hasta 30 días a Satanás para que los pastores dejen de hablar la verdad. Y a muchos les resultó. Pero aquellos que son fieles a Dios y que tienen el viento de Dios todavía, ellos tienen que pararse y no negarse. Alabado sea el Señor. Es importante el viento de Dios. La primera aparición del viento de Dios fue en Génesis capítulo 2, bendito sea el Señor, versículo 7, cuando la palabra dice que Dios tomó al hombre y lo formó del polvo de la tierra, del polvo rojizo, así se traduce del hebreo. No lo hizo directamente de tierra, sino de polvo. Tomó polvo rojizo y fue Adán, un hombre viviente, pero ya aparece el soplo de Dios. El viento de Dios, estamos hablando del viento de Dios. Dice que formó Dios, Génesis capítulo 2, formó al hombre. Oiga, no hizo un muñequito, lo hizo tamaño natural, como cualquiera de nosotros. No sabemos la estatura, no lo explica la Biblia, pero lo formó.
hizo el muñeco grande. Y una vez elaborado por Jehová nuestro Dios, dice que sopló. ¿Cuántos Adanes deberán volver a la vida? Usted es ese Adán que Cristo le dio vida. Usted estaba perdido en el alcohol. Muchos para este día amanecían llorando, buscando el lazo para irse a ahorcar. Hay muchos hermanos que a esta hora, hermanos, desde la mañana comenzaban a pedir sopa de huevo, sopa de puya. ¿Ven, hermano? Porque se querían quitarse la resaca. Oiga, querían dañarse su vida. Pero cuando el Señor le sopló vida en su nariz, ese Señor Jesús maravilloso que da vida, porque ese es nuestro Dios que da vida, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, ese es un simbolismo de las iglesias que están muertas. Dios las ha formado, pero necesitan vida. Pero lo más tremendo de todo es esto, que Adán no podía hacer nada porque era inerte. El cuerpo físico no tenía consistencia de vida. Pero las iglesias, esto es lo más lamentable, que han estado vivos, hermano, y están en pecado. Tienen el árbol de Navidad en el altar, hermano, tienen todo el nacimiento según el nacimiento de Jesús, y eso es paganismo, es idolatría, ofende a Dios. Pero Dios les ama y quiere que vuelvan a tener vida una vez más. Alabado sea Dios. Necesitamos el viento de Dios. ¿Sabe que Dios, Él sigue resucitando muertos? Tenemos el caso de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Anoche tuvimos un estudio con mi hermano Andrés de los dones espirituales, anoche, y platicábamos con el hermano de lo que es la resurrección de Lázaro. Hay muchas cosas ahí, solo voy a mencionar dos. Que cuando Jesús llegó, alguien tenía que hacer un trabajo ahí, y es los que estaban alrededor de la tumba. Ahí el hermano ya lo dijo: muevan la piedra. Usted y yo no le vamos a dar vida a nadie, pero sí podemos mover la piedra. Amén. No podemos darle vida. Yo no puedo, hermanos, digamos al alcohólico, por más que se le dé palabra, terapia. Yo, mi deber es hablarle la palabra, anunciarle el camino, mostrarle a Jesús, decirle que Cristo es la vida, decirle que en Jesús hay esperanza y salvación. Amén. Y quitar la piedra. Primero. Segundo aspecto, que una vez resucitado Lázaro, hubo algo más que Jesús le dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Quiero escucharlo, hermano. Amén. Eso. Una vez resucitado, cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Una vez estando fuera, ¿qué le dijo Jesús? Pero hay un detalle: cuando le dijo ven fuera, no le dijo que saliera de la tumba, que saliera del lugar de los muertos, el alma. Cuando el alma viene al cuerpo, porque en simbología bíblica, aunque no lo dice, pero sopló vida a Jesús sobre él. Y está lo que el hermano dijo. ¿Qué dijo Jesús? Quítenle las vendas y déjenlo ir. Dijo. Significa que el que viene de la juega de pecar, hay que darle instrucción en la palabra. Hay que quitarle la venda, alabado sea el Señor. Pero esto lo hace aquel que está lleno de Dios, del viento de Dios. Amén. El viento de Dios es poderoso. Cuando el viento de Dios está, hermano, los muertos resucitan, los vendavales pasan, porque es de la boca de Dios que sopla vida. Le voy a mencionar otro ejemplo del viento de Dios. Cuando dice que había pasado el diluvio, una gran inundación de agua sobre todo el planeta, cambió el ecosistema, se formaron los océanos. Si usted ve, hermanos, lo que es América, África y Europa, bien concuerda, hermanos, que estaban unidos. Se dividió el mundo, aparecieron los grandes cañones como el Gran Cañón de Estados Unidos. Un detalle más:
Pero ¿qué dice que pasó? Dice que hubo un gran viento, dice. Que para que las aguas decrecieran, para que las aguas fueran consumiéndose, vino Dios y envió un gran viento sobre el mundo. Así va a mandar el Señor viento para disipar esa prueba. Recuérdese que el número 40 está relacionado con la prueba, la preparación y el desierto y juicio. 40 días y 40 noches ayunó Jesús. 40 días y 40 noches caminó Elías hasta ahora el monte de Dios con haberse comido una torta de pan debajo del enebro. Amén. 40 días estuvo el profeta Moisés en la presencia de Jehová en preparación en el monte Sinaí. Amén. Significa preparación y juicio. Amén, hermano. Pasaron los 40 días de diluvio y el mundo fue destruido por su pecado. Pero tuvo que haber un viento que pasaba y las aguas tenían que bajar. Esa agua que te ahoga va a bajar. No se preocupe por el diagnóstico médico. Aquí loco puede terminar uno, hermano. A uno les anuncian cáncer, a otros les anuncian, hermano, ceguera, a otros les anuncian azúcar alta. Hermano, ya la gente está hastiada de escuchar cuánta mentira los médicos dicen aquí en cualquier país, pero al Dios que adoramos es el médico por excelencia y Él va a mandar el viento para poder disipar las aguas. Esas aguas se van a secar. Una vez seca podrás salir del arca y fructificarte espiritualmente hablando. Amén. Imagínense, otro ejemplo más del viento de Dios. Cuando Elías llegó al monte Oreb y vino palabra de Jehová al profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice que el profeta, después de la gran obra que Dios hizo en Israel, Jezabel lo quiso matar y huyó para salvar su vida. Después de comer la torta de la que mencioné, cuando el ángel se le aparece: levántate, Elías, come, porque el largo camino te espera, le dijo. Él no debía estar allí debajo del enebro. Él debería ir a encontrarse con la voz de Jehová al monte Oreb. Y el profeta se va y se encueva. Vino la palabra de Jehová, dice. Oiga, vino la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, este no es tu lugar. Dios le dio a entender: no es este tu lugar, pero permito que estés aquí. Porque 2 veces vino la palabra de Jehová. Ahí lo pueden buscar después en el capítulo 19. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. He sentido un vivo celo por Jehová. Si tuviéramos el celo de Elías. Amén. Han derribado tus altares, han matado tus profetas, y solamente yo he quedado, le dijo. Y buscan para matarme, para quitarme la vida. Hermano, y dice que Dios le dijo a Elías en la segunda vez que se metiera en la cueva y se tapó la cara, dice. Y vino un viento que quebraba las piedras. Estamos hablando del viento de Dios. Un viento desgajador, dice. Que los montes temblaban. Hay un misterio muy tremendo eso, que Dios se apareció en los montes, hermano. Hay algo bien tremendo eso. Que Dios apareció en varios montes. Porque eran lugares altos. Amén. Cosas que Él sabe por qué, ¿verdad? El monte del templo, el templo fue construido en un monte, hermano. Ahora, dice aquel viento, pero reventador de piedras. Luego, hermano, dice un potente terremoto, y Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego abrasador, dice, y Jehová no estaba en el fuego. Y por último, 4, dice que vino un silbo apacible.
y vino la voz de Jehová. Miren qué tremendo. En el versículo 11 dice que vino palabra de Jehová a Elías. Pero más adelante, después del viento, después del terremoto, después del fuego y después del silbo apacible, vino Dios directamente hablándole. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Las mismas palabras por segunda vez. Y el profeta le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque han derribado tus altares. Yo siento celo por Jehová. Y usted, hermano, en ver el paganismo que hay en las iglesias. Elías lo sentía. Y le dijo: han derribado tus altares, han matado tus profetas. Solo yo he quedado. Le dijo 4 cosas, le dijo Elías. Allí Dios le habló: levántate y vete, le dijo. Ve a ungir a Jehú, hijo de Ninsi, por rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat. En lugar tuyo lo vas a constituir como profeta. Y a Asael lo ungirás por rey de Siria. 3 mandatos, 4 le dio. Una, que regresara. El que escape de la mano de uno lo va a pegar el otro. Amén. Porque así obraba Dios en el pasado. Pero es necesario escuchar qué vino primero ahí. Antes del fuego, antes del terremoto y antes del silbo, el viento. Antes, eso está en el capítulo 19, versículo 11. Antes del terremoto, del fuego y del silbo apacible, lo que vino fue el viento. Amén. Allá se dio un caso en una iglesia que se corrió ese comentario. Se levantó una joven profetizando. Y dicen que dijo, hace muchos años, dice el Señor que a tales horas del día, mire qué tremendo, hermano, va a pasar un viento, dijo esa joven. Oiga, mire qué señal más tremenda. Va a pasar un viento. Estaban encerrados en ayuno no sé cuántos días. Eso fue en una iglesia, hermanos, no donde me congregaba yo, no, que en otra. Y la joven dijo: va a pasar un viento a tales horas del día. Y dice el Señor que estén preparados, porque los va a investir con el poder. Oiga, hermano, y aquella gente encerrado, hermano, sin comer, sin beber, en vigilia, en ayuno. Qué tiempos aquellos, hermano. Mientras estaban, dice que de repente apareció un viento de las montañas y, hermanos, llenó aquel lugar, y la gente comenzó a hablar en lengua y no se podían detener, investidos de su presencia. Porque cuando el poder de Dios esté en una iglesia, de eso hay evidencia. Por eso le damos la gloria al Señor, que a pesar de todo nos mantenemos dándole la gloria en este lugar. Necesitamos ese viento. Amén. Aquello que te motivaba antes, hermano. El hermano decía: salgo de trabajar a las 5, llego a la casa a las 5:40. Solo medio me doy un baño de unción, como dicen. Me bebo un café, me tomo una pastilla y salgo para el culto. Es de volver a eso. Es de volver a aquello que usted se iba para su trabajo en ayuno. Es de volver a aquello, hermano, que nos preocupaba la presencia de Dios. Usted siempre ve a Cristo. Él no le va a fallar. Amén. Pero necesitamos el viento de Dios. Cuando el viento de Dios llega, cambia las cosas. Cuando el viento de Dios llegó a Pedro, ya no era aquel que sacaba el machete, era aquel que no lo negaba. Y Pedro, después que negó al Señor en la casa de Caifás o de Anás, ya no era aquel Pedro que lo negaba. Era aquel Pedro, cuando le preguntaron en qué autoridad hacen esto, dijo Pedro a la multitud, al Sanedrín y a todos los barbascanes de Israel: sepa toda la casa de Israel y a todos los varones presentes que el que está acá sanado, dijo, amén, el cojo sanado, dijo, ha sido sanado en el nombre de Jesús. Amén. Conozcan que ha recibido ese beneficio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Que no negaba al Señor? ¿Cuántos no niegan al Señor? Cuando le preguntan: ¿y vos sos cristiana? Sí. Y de una iglesia de sana doctrina. ¿De cuál sana doctrina es que se amarran la cabeza?
Sí. No te creo, pues desde ahora en adelante me vas a creer. Te invito a que vayas y que experimentes el poder de Dios. Porque el diablo le va a hablar en el trabajo a usted. Amén. El diablo se le va a acercar, hermano, y decir, no hombre, ese no es nada. Y tal vez las cosas no son así. Usted sabe que usted se guarda para Dios. Cuando lo blasfemen, cuando lo señalen, usted diga, que Dios bendiga a mi amigo. Amén. Que Dios bendiga a aquel que me calumnia. Aquí no estamos por agradar gente. Usted no está por convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Usted guárdese para Dios. Usted dé testimonio. Hay que lo insulten, que lo apuñalen, que se lo muerdan. Usted siempre adore a Dios, porque en usted está el Espíritu Santo. En mí está el Espíritu Santo. Y tenemos que guardarnos para el Señor. De los hermanos que han sido bautizados en el Espíritu, ¿cuándo fue la última vez que usted habló en lenguas, hermano? De las jovencitas que han recibido el don espiritual del Espíritu Santo, ¿cuándo fue la última vez que usted habló en lenguas? Imagínense qué lamentable de jovencitas que allá en los países profetizaban. Bueno, por lo menos yo he conocido jóvenes que una hablaba lenguas y la otra la interpretaba, pero de verdad eran lenguas inventadas. ¿Y cómo andan ahí, hermano? Andan rebotando, hermano. Perdidas, pero oremos por ellas. Porque el viento de Dios y Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Amén. ¿Cómo cree usted que William Seymour, en la calle de Azusa, en Azusa Street, allá en California, fue usado por Dios? Él no fue unitario como muchos lo han malinterpretado. No, él no fue unitario, fue trinitario. ¿Cómo este hombre fue usado por Dios? Todos los maestrones liberales y endemoniados de las iglesias paganas lo acusan. Pero ese hombre fue lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es conocido el avivamiento que cambió el pentecostalismo. Fue como en 1905, en California, un obrero, un afroamericano, un hombre de humilde condición, se encerraba en una casita con un grupo de hermanos a orar noches enteras, y de repente aquel hombre comenzó a poner manos y los ciegos comenzaban a ver. Los hermanos tenían una base en decir, es que Dios es el mismo. Y el Señor ha dicho en la palabra que estas señales seguirán a los que creen. Y los hermanitos se ponían a orar, oiga, a orar, hermano, a buscar de Dios. Y Dios los invistió de ese poder. Los invistió. Y surgieron las grandes iglesias después pentecostales que salieron para América Latina. Allí también se mezcló, hermano, la secta, resurgió la doctrina sabeliana, porque siempre cuando surge la verdad, también está la mentira a la par, para tratar de ensuciar el buen testimonio. Pero el viento de Dios sigue soplando. Amén. ¿Cuánto no quisiéramos que hubieran campañas como las que se llevaban a cabo en los 90? Todavía en el 2000, hermano, en el 2005 se lograron ver algunas actividades donde predicadores usados por Dios, hermano, no como un montón de embusteros. Yo sé que hay gente que Dios la usa hoy, hermano, pero hay mucho mentiroso, farsante. Pero en ese tiempo, hermano, Dios hacía milagros grandes. Oiga, los brujos se convertían, hermano, en las actividades. Hoy día, hoy no. Hoy los brujos, hay pastores, oiga, hay brujos que hasta pastores son. Oiga, hay concilios que se han infiltrado santeros y chamanes, porque ya no hay poder de Dios, hermano. Solo van a un instituto bíblico a estudiar, se preparan, hermanos, se sacan el estudio y son grandes satanistas, hermano. Pero nosotros no necesitamos esas cosas. Lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas. Que vuelvan esos tiempos, amén, hermano. Cuando aquel pueblo adoraba, hermano, cuando había presencia de Dios. Pero Dios es el mismo, porque el viento de Dios sigue soplando. Ese viento vino, el Espíritu Santo, todos hablaron en lengua, los que estaban reunidos.
y salieron a predicar. Y dice que toda la gente le reconocían que eran gente del vulgo, hermano, gente que no tenía estudio. Hermano, mucha gente se burla de nosotros y dice, pobrecito eso. Todos los que van ahí, la mayoría son mojados. Así es la gente. Así la mayoría, eso no saben nada, viejo. La gente afuera así dice, eso dice que saben, si eso ese pastor ni estudió. Oiga, esos que están allí, dice, y nosotros aquí, oiga, aquí no se trata quién sos ni quién pretende ser. Se trata que la misericordia de Dios nos alcanzó. Y es Dios que habla por ti, es Dios que habla por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos seguros, en Dios estamos convencidos que lo que estamos predicando tiene fundamento. Amén. Cultos de poder necesitamos. No queremos cultos funerales. Aquí no hay ninguno encajado aquí, hermano. Son cultos de poder donde provocamos la presencia de Dios, donde los milagros tienen que ocurrir. Me recuerdo una vez que Dios me sanó a mí, hermano, de un padecimiento que tenía. Me recuerdo en el año 2013, estaba predicando un 5 de agosto del 2013, no se me olvida. Estaba predicando en Marcos capítulo 5 acerca del endemoniado gadareno que había sido liberado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras predicaba, hermano, yo estaba dando esa palabra y sentí algo que me envolvió. Sentí que el ambiente cambió, hermano, y entró aquí por la cabeza, hermano, por la coronilla de la cabeza. Sentí algo que comenzó a bajar, y sentí que me iba quemando. Llegó hasta los pies y comenzó a subir de nuevo y empecé a hablar en lengua. Dios me sanó de una enfermedad que tenía. Literalmente, en un instante, el Señor quemó lo que mi cuerpo tenía. Alabado sea el Señor, y Él puede sanarte. Él puede obrar en tu vida. Alabado sea el Señor. Ese viento sigue soplando, gloria al Señor. Los discípulos se levantaron y fueron por las aldeas, y la gente se admiraba y decía, ¿y que no es este el pescador? Pero es que no era letra que Pedro andaba, es que Pedro, con la sombra que tenía, dice que los enfermos se sanaban cuando Pedro caminaba y la sombra caía sobre los enfermos. Dice que los demonios daban grandes gritos, daban alaridos y salían de los cuerpos, porque no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Gloria a Jesús. El Señor está con nosotros. Póngase de pie, démosle gracias a Dios por esta palabra. Te adoramos, Señor, en esta noche.